Muy buenas tardes con todos los invitados y con todos aquellos radioyentes que nos estén viendo por las redes sociales. Estamos aquí continuando con la programación de la segunda feria del libro Luis Alberto Sánchez, aquí en el CEPAM Miraflores, con la venia, por supuesto, del compañero Luis Fernando Lindo, que ha tenido la gentileza de invitarme a participar en este proyecto. Y ahora me toca a mí presentar a este texto que de verdad me ha sorprendido con la sensibilidad y por sobre todo por el nivel que ha sabido guardar el autor Harold Alba. Muchas gracias por estar aquí. Este libro, Ejercicios de Escritura, coméntame, y por supuesto tengo una pregunta adyacente. Este trabajo ha significado qué parte de tu vida, ya que todo escritor deja algo entre las páginas, y ese algo es, digamos, no tan personal, sino más de sentimiento social, más de sentimiento humano, no quiero decir humanístico. Dime, ¿cuánto es este texto parte tuya y qué tanto es lo que quieres dejar al resto, digamos, a la juventud, a la... Muchas gracias por la pregunta. Agradecerle al compañero Luis Fernando Lindo por la invitación. A quienes nos están escuchando también siempre es obligador saber que hay gente que está atenta a lo que pasa en nuestra literatura. Agradecerle a Iván Ayancén, compañero y amigo, por estar aquí en este histórico lugar para hablar de poesía. Y frente a tu pregunta, a mí me pidieron en México, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, una antología de lo que he escrito hasta ahora. Entonces, yo, que vengo escribiendo hace muchos años, quería hacer una especie de bisagra entre lo que he escrito hasta ahora con lo que empecé a escribir desde el año pasado. Y sí sentí que era necesario encontrar un documento que me permita tener como esa especie de puente frente a los 25 años de escritura que he reunido a tiempo completo, que así se llama la antología que están publicando en México, que es una antología de 400 páginas. Y entonces escribí o reuní estos poemas en estos ejercicios de escritura, porque al final la poesía, como cualquier otro oficio, si no tiene frecuencia, si no hay ejercicio con el texto, entonces la mano se enfría y lo que se escribe de repente no tiene la intensidad que un poema necesita para poder constituirse en una obra de arte. Entonces reuní poemas de lo último que había estado escribiendo, o de lo más reciente, porque lo último todavía no lo he escrito, y hice una selección de algunos poemas dedicados a mi padre, dedicados a mi madre, poemas en torno al ejercicio poético propiamente hablando, y además al final hay una especie de bonus track en el que hago una especie de demostración de lo que para mí significa también la poesía en verso clásico. O sea, este libro está dividido en dos partes. Una primera parte con poemas en verso libre y una segunda parte con 4 sonetos, que son poemas en verso clásico. El soneto, que es esta forma tradicional en el que un poema tiene 14 versos, 2 estrofas de 4, 2 de 3, versos antecasílabos y rima consonante perfecta. Yo estoy usando la acentuación arjaica, que es la terminación en la cuarta sílaba y en la penúltima sílaba del verso. Entonces, quise mostrar eso, lo que para mí significa la literatura, que, insisto, como cualquier otro oficio, también es un ejercicio que uno ejecuta a diario, y que en mi caso, al menos desde hace más de 25 años, es un ejercicio que ejecuto efectivamente a diario, aconsejado por un gran poeta que fue miembro de los Poetas del Pueblo, Marco Antonio Corcuera, el trujillano que publicaba los poemas ilustrados de poesía, a quien conocimos cuando tenía yo 17 años, y cuando una vez le pedí un consejo me dijo: escribe todos los días, aunque sea una línea, pero una línea al día. Y ese consejo es mi máxima que aplico todos los días cuando estoy frente al ordenador. Ahora, dice que todo artista tiene y necesita la opinión de un tercero que sea capaz de sacar y de comentar aquello que incluso el artista no ve. Tenemos aquí a Iván Ayancén para hacer un comentario acerca del texto y más allá también conocer también, aparte del texto, al autor. Por favor, ilústrenos con dicho comentario.
Yo antes que nada quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí, porque me ha hecho, cuando Harold me avisa que iba a presentar su libro, él no me lo solicita, me avisa, porque entre nosotros es así, me embargó una emoción y una gran responsabilidad, porque él es mi editor. Entonces, él corrige mis poemas, y yo ahora estoy acá tratando de comentar este poemario que para mí es uno de los mejores que él ha escrito. Y también porque estoy en la casa del pueblo y me hizo recordar a mi abuelo peleó en el 32, ahí le dieron su fusil y se fue a barricadas y peleó. Me hizo retomar un poco esos recuerdos. Por eso es que estoy bastante emocionado, espero que se me dispense, ¿no? Pero yo quisiera hablar sobre Harold y su poesía. Harold, yo estoy convencido de que algo va a suceder en el tiempo. Así como nosotros hablamos de Vallejo y recordamos a Vanderomar, recordamos la poesía de Eilson, Harold con el tiempo va a ser recordado de igual manera, porque él ya trascendió los espacios, está trascendiendo los espacios, está trascendiendo los tiempos. Su poesía, no voy a detenerme, porque ya lo hizo hace un momento, en la estructura del poemario. Harold utiliza muy bien la metáfora, utiliza las imágenes, pero más allá de la técnica que él usa, él toca sentimientos. Yo quiero referirme más a la parte emocional que él entrega en cada poema. Y la mejor forma es contar lo que a mí, como una persona en la calle, me transmite cuando leo un poema de él. Harold habla sobre los padres. En su primer poema, cuando uno abre el poemario, el primer poema que uno encuentra, en el poema Al otro lado de la galaxia, él pone: papá sabe que lo pienso. Inmediatamente me transportó a mi padre que ya no está conmigo. Y en otro poema, El ángel del misterio, él habla sobre su madre. Mi madre me protege. Mamá tocaba el mundo con su risa. Y esos versos, a mí particularmente, y a aquel que lo lea, lo va a transportar, va a tocar emociones, va a tocar fibras que a veces nosotros guardamos, porque los tenemos cerca, porque ya no los tenemos, y a veces tratamos de mostrarnos como seres duros ante la vida, ante la realidad. Pero esos versos a mí me emocionaron en lo personal, porque me hicieron recordar a mis padres. Harold escribe a la medianoche. Esa medianoche cuando a veces las personas no pueden dormir y de pronto nosotros los que escribimos usamos la medianoche para tratar de recoger lo que en las dimensiones está y poder escribir o contar historias. Que a otros quizás a veces no logran ver esa luz. Harold él cuenta sobre la medianoche. Harold escribe a los insomnios, al insomnio, ¿no? Y con un verso que a mí me tocó. Los versos pasan encabalgándose con fieras. ¡Wow! O sea, este poemario, como tú bien has dicho, toca fibras, emociona. Yo Harold lo vengo leyendo, o sea, hace tiempo. Yo no solamente es mi amigo, yo lo admiro como poeta. Yo siempre, en son de broma, yo siempre digo, si algún día tengo que crecer más, me gustaría escribir como él, ¿no? A mí me puso un aprieto cuando dije, voy a hablar del poemario de mi amigo, y que yo a veces considero, a pesar de ser el menor que yo, considero mi maestro en la poesía. Harold fue sobreviviente, como muchos de nosotros, que hemos pasado por la vida y que vamos cargados de historias y todo. Él escribe también a la amistad. Y uno de los versos está dedicado a un amigo nuestro, Alfredo Pérez Alencar. Le escribe al tiempo. Los años se apoderan de todo, dice en un verso. Me hizo reflexionar, me hizo pensar en el tiempo que a veces yo dejo pasar, cuando procrastino, no escribo, o me lleno de preocupaciones. Y habla sobre la guerra.
hay un poema que habla sobre la guerra, y lo resume, para mí lo resume en 3. No hay luz al final del túnel, refiriéndose a la guerra. Solo una bestia tragándose a otra bestia. No hay mejor definición para mí que esa sobre la guerra. Una bestia que se traga a otra bestia. Yo me siento sumamente emocionado por la oportunidad de poder hablar de mi amigo, de mi maestro, de una persona que admiro y que estoy seguro que está rompiendo ya los esquemas y las estructuras con las que se manejan ahora los poetas. Para mí él es una persona que va a ser leída, así como él está a la altura de Vallejo, está a la altura de Calderomar, porque yo sé que él no lo va a reconocer, pero él está a esa altura, porque él en los colegios va a ser estudiado, su trabajo va a ser estudiado, porque él está dejando mucho. No solamente es un gran poeta, también es un gran gestor, es un hombre que lleva la literatura, la poesía a otros niveles en otros. Acabamos de venir de Barranca, pero hemos hecho una feria exitosa, ¿no? Y es reconocido por eso, ¿no? Eso es lo que yo podría decirte, de grandes rasgos. Es totalmente compartible. Es de verdad, aparte real, este espacio que deja entre lo que significa pasar por la vida y lo que significa pasar por la vida escribiendo poesía, dejando testimonio de algo que es más allá. A mí francamente me llena de alegría ver casos exitosos como el de ustedes, porque se pasa por mucho con el pasar del tiempo y es bonito dejarlo escrito y es bonito compartirlo y es bonito que en el público, en el resto de personas también se logre identificar, porque en lo que dices yo concuerdo. Este trabajo va a ser referenciado en generaciones futuras, pero por sobre todo porque es de calidad. No es una poesía que pase así nada más, no es pasar por algo, por lo contrario, llega a ser muy profundo y personalmente deseo mucho éxito y que este libro, ejercicio de escritura, pueda llegar hasta las máximas instancias. Totalmente contento y agradecido por que participes en esta segunda feria del libro. ¿Me permite hacer una pregunta, Harold? Yo he tenido 2 grandes amigos, señores, con Gonzalo Rose y Gustavo Alcázar. Los 2 han sido premios nacionales de la poesía. Juan Gonzalo pensaba y hacía un poema de repente en un día, pero a mí me confesó Gustavo Alcázar que para hacer un poema hay que hacerlo descansar, hacerlo dormir, regresar a él, trabajarlo. Y yo siempre recuerdo un verso de su poema de él que dice, con mucha tristeza, lo dice: domingo, endomingado de tristeza, pianísimo, se muere. O a Gonzalo Rose, con su belleza redonda y circular, que dice: el mar no tiene descanso, el vino sí. La luna no tiene vida, el vino sí. El amor nunca tiene olvido, el vino sí. Unos viajaron a la luna, otros se fueron al olvido. Nadie vino a mí, el vino sí. Yo quisiera preguntarle a Harold, ¿cómo se trabaja la poesía? Porque yo he intentado ser poeta, pero es muy difícil. Para mí es imposible, para mí, ser poeta. ¿Cómo se trabaja la poesía? Me gustaría contestarle con un poema de él, si me lo permites. Ejercicio de escritura. Escribo un poema, lo pateo, con la túnica que cubre la mañana. Escribo un poema sobre la inseguridad de sus figuras, de sus recursos idiomáticos, a los que acudo cuando los ojos se quedan mudos
y la tristeza tiene el nombre de una calle. Escribo un poema y lo grabo, publico en los árboles con la seguridad de un hacha que muerde los tallos para hablarle. Escribo un poema y se sienta, y se pone de pie frente a la soledad o frente al agua. Capturo la combinación de sus metáforas, la anáfora con la que solía repetir, la mancha de mi corazón, su bosque sembrado de nostalgias. He ahí la respuesta. Gracias, Iván. Gracias, amigo Abraham Zudini, por la pregunta. Yo pienso que los poetas eran seres muy peligrosos en realidad. En la antigüedad, los escritores eran los que curaban con su palabra, eran a quienes el emperador enviaba a conversar con el rey, ¿no?, de algún lugar, para que con su palabra eviten de pronto un derramamiento de sangre, los conmueva. Eso es lo que hacían los poetas antes. Pero de pronto, en algún momento de la historia, los poetas como que empezaron a ser, no desterrados, pero sí creo que quizá ganados por la vanidad y por el individualismo, como que se enclaustraron en una especie de torre de marfil en la que pensaban que mientras más difíciles escribían, eran mejores. Y entonces se perdieron décadas de literatura, se perdieron muchísimos talentos que pudieron de repente comunicar mejor, y todo empieza, no digo que está mal, yo creo que es parte de un proceso histórico. Antes de escribir verso clásico, ¿no es cierto? Las cumananas, las décimas, poesía popular, los sonetos, las villanelas, las sestinas, que eran formas no para demostrar que se sabían más que el otro, sino que eran formas en las que se apelaba a la música para aprender con mayor facilidad lo que se quería contar de generación a generación sobre la historia de los pueblos. Pero de repente, estas formas literarias ya no eran suficientes para compartir la emoción del poeta. Entonces se rompen esas estructuras, aparecen las vanguardias, y entonces empiezan los famosos sismos, el vanguardismo, el futurismo, el creacionismo, el imaginismo, el dadaísmo. Y yo siento que eso que debió ser una especie de remesón para que la poesía en verso clásico no se convierta solamente en objetos de utilería que adornen un lugar o una frase, terminó diluyéndose al punto de que uno hasta ahora lee algunos textos y no sabe si es que lo que está leyendo es poesía o un cuento o una crónica. Entonces, pero sí considero y sí creo, por lo que leo no solo en el Perú, sino lo que están escribiendo en otros lugares, que hay un retorno a las imágenes. O sea, hay un retorno a aquello que la estética te permite para poder tocar mejor el corazón o la emoción del otro. Porque finalmente la poesía es comunicar emociones. Pero si yo me pongo críptico, si yo me vuelvo oscuro en mi lenguaje, entonces de repente no toco a nadie. Y creo que en ese sentido los poetas tienen la gran responsabilidad de volver a reestructurar el lenguaje. Y casi sucede como en todo. ¿Por qué? Porque las palabras como canciones desapropiadas de su sentido, así como la política ha sido desapropiada de su sentido. O sea, el que hacía política, ¿quién era? El que tenía capacidad para dirigir, ¿no es cierto? Para aterrizar programas y resolver y tener respuestas para resolver los problemas que ocurrían en la realidad. Pero también ese concepto se fue perdiendo. Entonces empezaron a hacer política los oportunistas, los empresarios, los que empezaron a invertir para tener congresistas que puedan facilitarles proyectos de ley que beneficiaran a grupos. Entonces en la literatura también pasó eso. Por ejemplo, las palabras, canciones apropiadas. Monstruo es una aberración, pero sin embargo decir que es un monstruo es alguien que es muy bueno, ¿no? Entonces han ido perdiendo el sentido. Pero yo creo que la generación de poetas jóvenes están recuperando el sentido de las palabras. Y a mí eso sí me esperanza bastante, porque creo que pertenezco a un tiempo en el que la poesía está volviendo a conectarse con la gente. Cuando el compañero Lindo me invita por segunda vez a presentarme aquí en este local, yo ingreso y no puedo evitar conmoverme con las fotos de los personajes que están acá, ¿no? Porque de una u otra forma han sido pensadores apristas los que también encaminaron información en la casa,
padre es un alba, pero de los albas axopolistas. Y mi madre Viale es una Viale del camarada Viale, del Partido Socialista que fundó Guillermo Castillo en Piura. Pero sin embargo, yo en mi adolescencia, cuando viví en Tumbes, me acerco a lo social, leyendo a Luis Alberto Sánchez, cuando escribe o describe la vida de Víctor Robles de la Torre. Y cuando llego a estudiar Derecho a Trujillo, estudio en Antenor Rego, ¿no? La universidad que lleva el nombre del primer maestro de la Torre, que es Antenor Rego. Y cuando empiezo a participar en grupos de poesía, lo hago porque quienes me recomiendan eran poetas que en su juventud habían sido miembros de los poetas del pueblo, Marco Corcuera, por ejemplo, o los del grupo Poetas Centrales de Poesía, en el que estaba Marco Torres Ortega, Horacio Arropazos, el propio Marco Antonio, pero poetas que tenían mucha relación con el partido. Y cuando yo ya decido dedicarme a la literatura, lo hago porque para mí el gran maestro que me permitió querer también capturar la sensibilidad como lo hacía en sus obras fue Ciro Alegría, ¿no? Pero Ciro Alegría aprista, no es Ciro Alegría de la anécdota parlamentaria, no, sino Ciro Alegría que se formó en el partido aprista, que llegó desterrado a Chile, que ganó este premio que convocaba la editorial de Ercilla. Entonces yo no puedo desentenderme de lo que pasa con estos eventos que se realizan motivados, en este caso por Sánchez, ¿no? el gran intelectual del Partido Aprista. Así que yo le agradezco al compañero Fernando Lindo por haberme invitado. Ojalá que estos espacios se abran con mayor frecuencia, en lo que yo pueda participar, encantado. Y más bien, si me permiten, leo algunos textos del libro. Caro Alba Grande. Gracias. El poema que se refería a Iván. Gracias, Iván, por tus palabras. Conmovido y agradecido. Al otro lado de la galaxia. Papá sabe lo que pienso. Por eso un geranio me sorprende a esta hora, cuando la distancia es una mancha con la que me atrevo a despintar el cielo. Sus árboles de cemento en las ventanas, los pájaros que todavía me asombran con el aleteo de las palabras, el estribillo que anuncia la derrota del sol, su rabia oculta en mi nostalgia, la ira de Dios quebrándose en el agua con la precisión de un disparo, perdiéndose al otro lado de la galaxia. Papá sabe cómo me siento, conoce las réplicas, el punto cardinal que mueve el día. En su hombro mi corazón es un gato escribiéndole sus 7 vidas. Ese es el todo mi madre. Qué belleza, qué arte. Gracias. Mi mamá que también, mi padre partió en 2009, mi madre partió en 2022, así que para ellos. Estrategia materna. Mamá tocaba el mundo con su risa. Era su forma de abordarlo, de ponerlo en nuestras manos con la convicción de un ángel que sabía del relámpago. Por eso nos elegía el agua, la transparencia del oxígeno, la utopía de un zorzal que, aunque desplumándose, trinaba al universo la melodía más bella del planeta. ¿Qué era entonces el desasosiego? La hojarasca atenta a la vejez de los helechos. ¿Quién el intrépido fantasma, si con ella no había casa ni zaguán deshabitado? Mamá poblaba el mundo con su risa, era su forma de salvarnos. Qué lindo. Desfile. Casa. Escribo casa sobre la página donde aguardo una metáfora. La ventana de otra ciudad que se refleja en la boca del relámpago, en su velocidad de precipicio que cruza la acción del verbo en una calle. Escribo hogar, como quien pinta un paisaje, una cabaña para desaprender la gramática del salvaje. Sus manos buscándose en la puerta,
en la cerradura de papel donde funda su lenguaje. Y les leo dos sonetos, que son los poemas en verso clásico. Cuando amanece, un niño despierta en la madrugada, observa los libros de los estantes y se pregunta si en esos instantes la niña sueña sobre su almohada. El niño la imagina a su costado, observa en sus manos una estrella, una ilusión, un astro que destella la ternura de todo lo soñado. El niño escribe porque no se atreve a dibujar la voz que lo enmudece. En sus ojos el mundo también llueve. La niña tiene algo que lo estremece. Esa fuerza silvestre lo conmueve, le pinta el corazón cuando amanece. Termino con este tema. Lenguaje. Esas horas de paz que me blasfeman, esos silencios de piedra en mi mano, gritándome otra vez de modo insano, apuntan sin herir, pero me queman. Esas lenguas al costado del poema, sus sombras acercándose macabras, no me atacan ahora con palabras, sino con el puñal de otro dilema. Yo debo ser un muerto en el paisaje, una oración leyéndose en la guerra, el estoico que empuña su mensaje, ese animal que a solas no se entierra, resucita también cuando el lenguaje es solo una ventana que se cierra. Caro Alba, poeta grande. Con ustedes, señor Caro Alba, continuamos con la programación de esta segunda feria del libro en el CEPAP Miraflores. Muchas gracias a todos los radioyentes. No se engañes, perdón, Guillermo, entregarte simbólicamente la bandera republicana como un abanderado nuestro de la juventud y de la cultura del arte que representas. Muchas gracias, gran honor. Yo no conocía, porque extraordinario.